Para el día de hoy nosotros teníamos una tareita que era averiguar la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Por favor, todos, antes de empezar la clase, me conectan la cámara, por favor. Ya ustedes saben, no sé por qué no lo hacen. Si ustedes ya saben que tienen que estar conectados con la cámara prendida. En este caso vamos a tener todos los audífonos prendidos porque voy a estar preguntándoles sobre la tarea. Entonces vamos a habilitar todos los micrófonos. ¿Listo? Aún me faltan algunos. Manuel, Tomás, David, Ana María, Cámaras, Juanita, Dana. Listo, chicos, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la tareita. Entonces, voy a por acá. Tomás, cuéntame, ¿qué encontraste sobre la media? Habilita tu cámara, por favor, Tomás. Profe, es que no me funciona. ¿Qué no te funciona? La cámara. ¿Y por qué no te funciona? La prendo y se hace. Usted es por no mostrarnos su lindo rostro. No, mire, la prendí, profe, se queda negro. Bueno, ¿La listo. media? Sí, cuéntame, ¿qué encontraste sobre Eh, la media? la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma de todos mediante el número total de valores. Muy bien, perfecto. Entonces, la media es la cantidad, la suma de la cantidad total de datos dividida, la suma de los datos dividida en el total. Esa es la media, ¿listo? ¿Cómo hago, Dana Pérez, para dar una conclusión sobre la media? Si quieres inventarte algún ejemplo, lo puedes hacer. O sea, ¿cómo hago para yo poder dar una conclusión sobre la media? ¿Cuál es la palabra clave que yo necesito y que todos necesitamos saber? Profe, no te entiendo bien la pregunta. Yo voy a dar un ejemplo sobre la media. ¿Cómo haría para dar una conclusión? Pues tenemos primero que hablar sobre lo que estamos estudiando, luego agregar los datos más sobresalientes. Por ejemplo, si la media es sobre la cantidad de hermanos que Bueno, nosotros tenemos, sí. entonces tenemos que especificar en la conclusión como que se habla sobre la cantidad de hermanos y pues tenemos que resaltar un dato que uno quiera como dar a conocer. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes tienen 2 hermanos. Sí, entonces, ¿cuál sería el promedio? El 2. 2. Listo. ¿Cómo hago para dar una conclusión sobre eso que tú me estás diciendo? Redáctame la conclusión, ¿cómo iría? Se realizó un estudio para saber la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes del grado 9B. Ese es el enunciado. Ajá, Listo. no, la conclusión. No, el enunciado es ese, porque tú me estás diciendo se va a hacer un estudio. O sea, hasta ahora se va a hacer. Y si yo voy a dar una conclusión, quiere decir que se da cuando ya se hizo el estudio. O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Cómo hago para mencionar Pues, la media? Hay una palabra clave, porque yo no puedo... profe, no sé, espérate, Leo. ¿Alguien sabe de los demás? ¿Alguien sabe cuál es esa palabra clave para mencionar la conclusión de la media? Es promedio, ¿no? Muy bien, No, Salim. Eso es lo que yo necesitaba, que me dijeran. El promedio de los hermanos, el promedio de los hermanos de la cantidad de hermanos del grado noveno B es tanto. Por ejemplo, 2 es 2. Eso es lo que se tiene que decir. El promedio. Para yo poder dar una conclusión, voy a decir, el promedio de tal cosa es de tanto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Santiago, regálame qué encontraste sobre la mediana. Lee lo que encontraste sobre la mediana. Santiago Arias. Representa el valor de la variable posición central en un conjunto de datos ordenados Muy que se bien, le denota M mayúscula y M minúscula. muy bien, perfecto. Eh, Leslie, regálame, o sea, dime cómo hago yo para dar una conclusión sobre la mediana. ¿Qué tendría que decir? La palabra clave.
Para la mediana, Para la mediana. O sea, ¿cómo hago yo para identificar la conclusión de la mediana? ¿Qué tengo que decir exactamente? ¿Qué diría yo? Ya Santiago nos ayudó con una parte y él dijo algo importante, que es el 50%. ¿Qué le agregaría a esa conclusión? Igual, sigamos hablando sobre la edad de los, la edad no, sino la cantidad de hermanos. Sigamos con el ejemplo de Dana. Cantidad de hermanos de los estudiantes de grado noveno B. ¿Cómo haría para yo indicar la mediana? O alguien que de pronto lo sepa. Habiliten todos los micrófonos, por favor, porque me van a ir hablando. Si ya se escucha mucho ruido, ahí sí les digo que lo quiten. Si no, todos con el micrófono apagado, prendido. ¿Cómo sería? Leslie, ¿cómo es? señora. ¿Me estabas diciendo cómo era? ¿Alguien más sabe cómo se menciona la mediana? La conclusión de la mediana. Pues sería el dato de la mitad, o sea, el dato del medio, de todos Bueno. los datos Sí, o agrupados. el valor Bueno. medio, ¿no? El valor medio. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a dar una conclusión para la mediana, yo voy a decir que es el 50% de los datos o más o menos. Tengo que hacer dos conclusiones. ¿Por qué? Porque como es el dato exactamente de la mitad, entonces yo tengo que decir que es la mitad o más o es la mitad y menos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a dar la conclusión, supongamos que la mediana para las cantidades de hermanos, entonces supongamos que es igual 2, ¿listo? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a decir? El 50% de la cantidad de hermanos del grado noveno B es de 2 o menos. Y la otra conclusión, el 50% de la cantidad de hermanos del grado noveno B es 2 o más. ¿Listo? Entonces tengo que redactar dos conclusiones. Listo. Isabela Rojas, regálame lo que encontraste sobre la moda. Léeme sobre lo que encontraste de la moda. Pues la moda es el valor con más frecuencia de una de las distribuciones de datos. Muy bien. Lauren, regálame la conclusión. ¿Cómo hago para dar una conclusión sobre la moda? Pues sería pues decir como el valor que más se ¿Qué pasó con repite tu es... cámara? Ya la prendo, profe. Ya la prendo. Listo. Muy bien. Listo, ahora sí, cuéntame. Pues, La conclusión. pues sería poner de conclusión el valor que más se repite es... Y ya, ¿no? Ok, pero con el ejercicio que estamos trabajando, ¿cómo quedaría? Pues si dicen que la mayoría de estudiantes tienen 2 hermanos, entonces sería el valor que más se repite es 2, ¿no? Bueno, el valor, o bueno, la cantidad de hermanos. La cantidad. La Bueno, cantidad de hermanos que hay para los estudiantes de noveno B es de 2, puede ser. O el valor que más se repite es el número 2. Listo, muy bien. Entonces, la clase anterior nosotros escribimos como título medidas de tendencia central. Como tal, lo que vamos a trabajar son las medidas descriptivas. Esas se llaman medidas también descriptivas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una descripción tanto para la media como para la mediana y como para la moda. Entonces, por eso también se llaman medidas descriptivas. Como título teníamos la vez pasada medidas de tendencia central. Entonces, esas medidas de tendencia central se pueden trabajar tanto para variables no agrupadas, para valores no agrupados, como para valores agrupados. ¿Listo? El día de hoy vamos a trabajar para valores, para conjuntos de datos no agrupados. Entonces pueden colocar como subtítulo conjunto de datos no agrupados. Pero entonces el título, es que yo no copié eso, ¿es medidas de tendencia central? Sí, medidas de tendencia central, pero eso lo teníamos la vez pasada. Entonces ya no es necesario volver a copiarlo. Bueno, medidas de tendencia central, teníamos las 3 definiciones de media, mediana y moda, y luego como subtítulo vamos a trabajar conjunto de datos no agrupados, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy.
¿Cómo era? Conjunto de datos no agrupados, como subtítulo. David Cepeda, yo no veo tu cámara. David Ortiz tampoco. José Amezquita tampoco. Juan David Biancha tampoco. Carol Nicole tampoco. Me va a tocar reportarle a la coordinadora que ustedes no están haciendo caso. A alguno creo que le está sonando el celular, por favor, apagarlo. Bueno, ¿listo? Entonces, vamos a colocar en la fórmula que vamos a necesitar para la media, la mediana y la moda. Entonces escribimos como guioncitos con viñetas, puede ser la media. Voy a entrar aquí al tablero y voy a ir copiándoles para que ustedes vayan mirando. Entonces, la media, primer guión. La media. Esa media se va a encontrar con la fórmula es x barra igual la suma de los i igual a 1 hasta n de los x sub i sobre n. ¿Listo? Esa es la fórmula que vamos a trabajar para la media. Se escribe x barra igual suma de los i igual a 1 hasta n. Se lee de esa forma. ¿De quiénes? La suma de quiénes? De los x sub i. ¿Listo? Y lo dividimos en la cantidad total de datos que es n. N es la cantidad total de datos. Para la mediana vamos a trabajar la letra M sub E. Para la mediana, M sub E. Entonces, para la mediana nosotros vamos a primero, lo que se debe hacer es ordenar los datos. Siempre se van a ordenar los datos, ¿listo? Se van a ordenar los datos de menor a mayor. De menor a mayor. Siempre. Ordenar. ¿Listo? Se deben ordenar los datos. ¿Qué sucede? Que para la mediana nosotros tenemos, en este caso, el n puede ser par o el n puede ser impar. Cuando n es igual al impar, cuando n es impar, se toma la posición central. N impar, entonces tomamos la posición central. Central. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que en este caso la posición central, por ejemplo, yo tengo 15 datos. ¿Cuál sería la posición central, David Cepeda? ¿Cuál sería la posición central en 15 datos? ¿Cuál es el dato de la mitad? ¿Cuál, David? Habilita el micrófono, David Cepeda. Voy a volver a habilitarles el micrófono a todos. Todavía escucho que alguien tiene a un celular vibrando.
hay alguno que tiene todavía un celular vibrando y se escucha el ruido, por eso no puedo ponerlo todos. David Cepeda. ¿Cuál Profe, es, ni idea. cuál es la mitad de 15? Ah, pues sí, es diferente. Entonces, ¿Cuál es? 14, 7.5. 7.5, ese lo aproximas y sería el 8. El 8 es el dato central. O sea que tú cuentas de los 15 datos que tú tienes, el dato número 8, ¿cuál es? Y ese va a ser la mediana. ¿Listo? Esa es la forma más sencilla. ¿Qué pasa cuando n es par? N es par. ¿Alguien sabe? Sí, se cogen los dos de la mitad, se suman y se dividen entre dos. Perfecto. Si yo tengo 10 datos, Natalia, ¿qué debo hacer? Ay, pues cogerlos de la mitad. ¿Cuáles son los de la mitad? ¿El dato qué? 5 El 6. y 6. Muy bien. Cojo el dato 5 y 6, los promedio y los divido pues entre 2, ¿cierto? Eso es lo que yo haría. Entonces haría una media aritmética de los valores centrales, de los dos valores centrales. ¿Listo? Entre paréntesis escriben. No lo voy a escribir, ustedes lo van a copiar. Entre paréntesis escriben. Cuando n es par, van a escribir que se debe calcular la media aritmética. Van copiando la media aritmética de los dos valores centrales. Media aritmética de los dos valores centrales. Y cierran paréntesis. ¿Listo? Lo que está aquí, lo que yo copié, ya lo copiaron, ¿cierto? ¿Ya está copiado, Santiago? Sí, señora. Listo. Ahora, otro guión, la moda. Para la moda, el valor de la variable que más se repite. Solamente es eso. Moda, 2 puntos. Valor de la variable que más se repite. ¿Listo? Valor de la variable que más se repite. Esa va a ser la moda. Esa no necesita ninguna fórmula. Ah, bueno, la moda se va a mencionar como M sub O. Entonces pueden colocarle M sub O. Esa es la moda. La colocan dentro de un paréntesis para que ustedes sepan cómo se va a mencionar. Entonces recordemos que la media se simboliza con una X y una barrita encima. La mediana con la M sub E y la moda con M sub O. ¿Listo? Bueno, entonces escribamos ejemplo, perdón. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo. La próxima clase hacemos un ejercicio. Ejemplo. Bueno, el ejemplo dice, las notas calificadas, van copiando por favor. Las notas calificadas sobre 10 las notas calificadas sobre 10 que obtuvieron 18 estudiantes, en el área de matemáticas son. En el área de matemáticas son. Entonces, las notas calificadas sobre 10 que obtuvieron 18 estudiantes en el área de matemáticas son. En estos casos nosotros vamos a contar con 18 estudiantes, o sea, n es igual a 18. Ese dato de 10, nosotros sabemos que solamente es como un dato de demás que nos están dando,
porque nos están diciendo que las notas no se van a calificar sobre 5, como nosotros normalmente lo sabemos, sino se van a calificar sobre 10, ¿listo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un promedio en el caso de nuestra institución, el promedio que estamos hablando es de la media, ¿cierto? Si yo quisiera encontrar la media de la institución en donde nosotros estamos, ustedes saben que cada una tiene un porcentaje por aparte, ¿cierto? La procedimental, la actitudinal, la autoevaluación, la parcial y la bimestral. Tienen un porcentaje por aparte. ¿Qué es lo único que tiene porcentaje de la media? La procedimental. Ustedes saben que de la procedimental nosotros cogemos las notas, los trabajos que ustedes han desarrollado. Si son 5 trabajos, sumamos los 5 trabajos y la dividimos entre 5, esa cantidad que nos dio. Ahí en ese caso es cuando nosotros hacemos la media, ¿listo? Entonces, como para que ustedes tengan relación en cuanto a cómo se hace para sacar sus notas. Puede ser que en otras instituciones digan, vale todo lo mismo, tanto la bimestral como la parcial. Eso es algo que casi no sucede. Normalmente siempre las evaluaciones valen un poco más que los trabajos de clase. Entonces, eso es lo que sucede. Listo, entonces, voy a dictarle los datos. Voy a dictarlos despacio, los van copiando. Si alguien se atrasa, ya sabe que esperan hasta el final. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Los datos los vamos a escribir en forma de fila. Van a ser números decimales, entonces escribimos, por ejemplo, 4.5. Si quieren los pueden separar dejando un espacio o los colocan con líneas de la mitad para que no se confundan. ¿Listo? Entonces, iniciamos. 4.5. 3.8. 4.9. 6.5. 7.8. 8.3. 9.0. 5.7. 8.5. 8.8. 6.9. 5.3. 7.0. 4.6. 7.5. 6.8 y 4.9. ¿Listo? Contamos, debemos tener 18 datos. ¿Listo? Voy a habilitarles a todos de nuevo los micrófonos porque estamos trabajando todos. Necesito que todos estén activos en la clase. Listo. El último dato era 4.9. Profesora, me faltó. A mí también. También me falta uno. Falta uno. Falta uno, sí. Bueno, vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos son? En silencio, por favor. Son 18 datos. Vuelvo a repetirlos. 4.5, 3.8, 4.5, 4.9, 6.5, 7.8, 8.3, 9, 5.7, 8.5, 8.8, 6.9, 5.3, 7, 4.6, 7.5, 6.8, 4.9. ¿Listo? Listo. Entonces, escribimos A, calcular la media aritmética. A, calcular la media aritmética. Carol, ¿qué pasa con tu cámara? Carol Pérez. Carol, no te escucho. ¿Estás ahí o no?
Otra vez escucha el ruido del celular. Creo que alguien tiene la alarma y no la quita, seguramente debe ser. Creo que es el de Carol. Carol Pérez. No nos habla, no sabemos si está, si no está, que qué pasó con Carol, está perdida. Bueno, listo, chicos. Entonces, calcular la media aritmética. Nosotros sabemos que para calcular la media aritmética, entonces vuelvo a colocar acá el tablerito y vamos a colocar, entonces, para el A, entonces nosotros tenemos X barra, ¿listo? X barra es igual, cogemos, primero vamos a sumar todos los datos, ¿listo? Eso es lo primero que van a hacer. Por favor, suman todos los datos y me dicen cuánto les da. Todos deben ir sumando sus datos. Suman los datos. Por ahora solamente los suman. Obviamente los vamos a dividir en 18 porque es la cantidad total de datos. Pero necesito que me den el valor del numerador. $115,3 me dio a mí. Muy bien, espero que alguien más me diga si sí le da lo mismo. Profe, a mí también me dio 115.3. Bueno, A mí también. listo, muy bien, perfecto. Entonces, escribimos 115. ¿115 qué? $1,3. Listo, 115.3. Listo. Ahora, divídanlo en 18. 6,40. 6.4. Listo, perfecto. Solamente con que nosotros escribamos una cifra después de la coma está bien. Entonces, 6.4. ¿Listo? 6.4. Listo. A ver, ¿quién más está por aquí? Ana María, regálame, dime cómo podríamos colocar la conclusión para la media. Intenta decirme cómo se debe colocar. Ana María está por ahí. Benavides. ¿Se irían las niñas? Bueno, entonces mientras tanto David Ortiz me va a decir cómo hago para dar la conclusión de la media. Yo los voy llamando, si no, les voy aquí bajando porque si no, entonces quiere decir que no están en clase. ¿David Ortiz no está? David Ramos. ¿David Ramos tampoco está? Profesora, aquí es. Ah, bueno, Ana María. A ver, te escucho. Pues, la nota 6.4. Sí, señora. No te escuchamos. ¿Qué pasó con el señor Ortiz y qué pasó con el señor Ramos? No los escucho. ¿No están en clase? ¿Cómo se la puedo decir yo? A ver, David Ortiz, espérame, David Ortiz me está diciendo, no me sirve, no sé qué no le sirve. ¿El micrófono será? El promedio, yo sí estoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos hablas? ¿No te sirve el micrófono? Listo, ¿quién es el que nos iba a decir la conclusión? Pues, ¿Tomás?
Pues 6.4 es el promedio de las calificaciones de los 18 estudiantes. Bueno, sí está bien, aunque hay que mejorarla. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mencionar todo el contexto. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es primero mencionar el promedio. Entonces, vamos a escribir el promedio de las notas de matemáticas. Escriben todos. El promedio de las notas de matemáticas de los 18 estudiantes fue 6.4. De los 18 estudiantes fue 6.4. ¿Listo? Listo, entonces decimos, el promedio de las notas de matemáticas de los 18 estudiantes fue 6.4. Esa es la conclusión para la media. Recuerden que siempre cuando yo vaya a mencionar la conclusión de la media tengo que empezar por el promedio. El promedio de tal cosa es de tanto. ¿Listo? Siempre debo mencionarla de esa forma. Listo. Me voy a desconectar y volvemos y nos conectamos porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Listo? Y continuamos con la clase.